¿Ok? Voy a orar. Padre Santo, bendito Dios, nos presentamos esta mañana ante ti en el nombre de Jesús, Señor, para darte gracias, Dios. Gracias porque dice la palabra que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Tú conoces nuestras vidas, Dios, sabes por lo que estamos pasando, sabes las circunstancias difíciles por las que muchos de nosotros pasamos en este tiempo, Dios, en diferentes áreas de nuestra vida. Pero también dice tu palabra que tú no nos vas a probar más allá de nuestras fuerzas, Señor, y que con la prueba nos darás la salida. Te pedimos la salida, Dios, porque hoy, con corazón contrito y humillado, estamos subiendo al trono de tu gracia para el oportuno socorro, como está escrito en tu palabra. Tú has escuchado las peticiones de los hermanos, tú conoces las peticiones del corazón de cada uno de los que están acá. Te pedimos que nos hables a través de tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tiempos difíciles, ¿no? Para el Perú, para el mundo. Uno ve las noticias y por todos lados hay caos. Ahí en Ecuador se están matando por la gasolina. Aquí, bueno, estamos que no sabemos ya ni dónde estamos. Pero gracias a Dios tenemos nuestra fe no puesta en la tierra, sino puesta en Dios. Así que vamos a seguir estudiando qué tiene Dios para nosotros. Y estábamos empezando a estudiar Colosenses. Nos habíamos quedado en el verso 9. Pero vamos a recordar un poco para entrar al contexto. Pablo había estado predicando en Éfesos y dentro de las personas que él había predicado había un hermano que se llamaba Epafras. Y Epafras, después de haber sido enseñado por Pablo, porque Pablo estuvo 3 años en Éfeso, fue a su pueblo natal que se llamaba Colosas y funda una iglesia. Seguramente empezó como un pequeño grupo y después se fue formando esta iglesia, porque así empiezan las iglesias. Empiezan en una casa, empiezan en un local, empiezan en un restaurante y poco a poco el mover de Dios va haciendo que la gente vaya aumentando y vaya madurando. Pero después de un tiempo, Epafras se dio cuenta de que algo estaba pasando, que como en toda iglesia se habían introducido gente que había ido con otra doctrina, ¿no? Y era una doctrina bien lejana del cristianismo, de la palabra verdadera del Evangelio, que es el Evangelio de la salvación. Y había una mezcla de gnosticismo. ¿Y se acuerdan lo que es el gnosticismo? ¿No? Que el espíritu es bueno, pero la materia es mala, así que como la materia es mala, yo puedo hacer lo que me da la gana, porque total mi espíritu es bueno. De que Cristo no era humano. Y el gnosticismo también habla que solamente hay algunos escogidos que tienen el conocimiento suficiente para la salvación, cuando la Biblia es para todos, ¿no? La Biblia dice que no se hace acepción de personas. Y ahí se mezclaba cosas pues, como la adoración de los ángeles, el ascetismo religioso, experiencias emotivas, o sea, ya estaban desviados, ¿no? Yo creo que si Pablo viviera, entonces Epafras se asustó y ¿qué hizo? Fue a ver a su mentor y le contó a Pablo lo que estaba pasando. Así que Pablo, ¿qué hace? Escribe una carta. Yo creo que si Pablo viviera en este tiempo, también escribiría una carta a toda la iglesia diciéndole qué están haciendo, ¿no? Qué tanto qué tanto diezmo, qué tanto pacto, qué tanto declarar, qué tanta prosperidad. Aunque ahora con el internet seguro les hubiera mandado. Entonces, ¿qué hace Pablo? Empieza a escribir esta carta, pero antes de darles, primero los alaba.
Y eso es lo que comienza a ver lo positivo que había en esta iglesia. Entonces, eso es un ejemplo para nosotros también, porque antes de corregir a alguien, miremos primero sus virtudes. Ayer estuvimos en una reunión con una persona que está en otra iglesia, pero nosotros hablamos muy bien de la iglesia en la que estuvimos al principio, porque al principio era un lugar bonito. No sacamos de frente el machete, sino esto hablando. Cuando usted vaya a corregir a alguien, primero dígale lo bueno que están dando. Y aquí Pablo le dice, si usted se acuerda, que él estaba, que había oído de la fe que tenían en Cristo y del amor que había entre ellos, y estaba contento. O sea, no todo era malo. Y cómo habían crecido en el fruto. Entonces, primero lo prepara psicológicamente. Y después empieza en el verso 9 lo que vamos a estudiar hoy día, y Dios mediante llegaremos al 14, porque hay bastante información. ¿Qué capítulo? Capítulo de Colosenses 1, 9. Voy a leer todo el pasaje para ver el contexto y captar la idea, ¿no? Entonces, después de haberlos felicitado por las virtudes que demostraban, dice, por lo cual también nosotros, o sea, nosotros, Pablo y los que estaban con él en Roma, en la cárcel, desde el día que lo oímos, desde el día que vieron cómo estaban dando, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo primero que le dice Pablo. Un examen cuidadoso de este versículo que nos muestra. Nos muestra la preocupación espiritual de Pablo, que empezaba todo por la oración. ¿Ok? Lo primero que hizo fue orar. Es bien interesante porque no hay duda que el éxito de la obra de Cristo por medio de nosotros siempre va a ser por el medio de la oración. Acá la cosa es así, él dice, no cesaba de orar. ¿Qué significa eso? Significa que eran oraciones perseverantes y continuas en el tiempo. Lo que yo les pregunto es, ¿usted ora continuamente y perseverantemente por nuestra congregación? ¿No? Nos preocupó, porque si nosotros no oramos por nosotros como congregación, entonces hay algo malo en nuestro corazón. Recuerde que uno de los síntomas de la inmadurez espiritual es orar por ti nomás. Cuando tú solo oras por ti, tú eres un egoísta, porque te estás preocupando por ti. Conforme tú vas madurando espiritualmente, comienzas a orar por los demás, comienzas a preocuparte por los demás. Entonces Pablo hacía eso. Él lo primero que hacía cuando escuchaba de algún problema en alguna congregación, dice, no cesábamos de orar por vosotros. Ahora, ¿por qué oraba? Oraba por peticiones específicas para esta iglesia. Y tal vez nosotros también deberíamos orar por estas cosas para nuestra iglesia. Porque aquí también vamos a ver un proceso. Vamos a ver. Primero ora, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad. O sea, lo primero que pide es que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Ok? La vida cristiana no es una vida de fe ciega. No es yo creo nomás. No es yo siento nomás. Eso no es cristianismo. ¿No?
No dependemos nosotros los verdaderos cristianos de las experiencias emocionales. No venimos a los cultos a sentir algo, a levantar las manos y ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. ¿No? La base de la voluntad de Dios es el conocimiento pleno de lo que quiere Dios para nosotros, que ya está revelado perfectamente en la Biblia. Así que si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, está acá. Amén. Acá está todito lo que nosotros necesitamos para este tiempo y para la vida futura, ¿no? Claro que los gnósticos habían entrado a esta iglesia y le han dicho: solamente algunos de nosotros tenemos esa capacidad de poder entender a Dios, pero eso es mentira, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y por todos lados nos pide que le pidamos sabiduría a Dios. Ahora, lo evidente, como veremos en el verso 10, y lo dijo la hermana Daría cuando lo veamos, es que el conocimiento no lo debemos adquirir solamente para tener un conocimiento teórico, sino para ponerlo en acción. ¿Okay? Cuando estudiemos el verso del 6 dice: para que andéis como es digno. Pero para que uno pueda entender la Biblia, hermano, uno tiene que tener una mente espiritual. Cuando yo no era cristiano y leía la Biblia, pues la verdad que no entendía la riqueza, no era iluminado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14 nos habla algo de eso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Ok? Es verdad. Cuando usted y yo éramos personas naturales, que no habíamos nacido de nuevo, la predicación de un cristiano para nosotros era: ese está loco. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Ese está rayado, ese está quemado. Bueno, ahora nos dicen lo mismo. Y dice: y no las puede entender, porque se han de discernir espiritual. Entonces, es un hecho que si no hay nuevo nacimiento, no se va a poder entender. Dios nos ha prometido a nosotros sabiduría, y en Santiago, en el libro de Santiago, usted ha leído que dice: al que le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará abundantemente y sin reproche. Ahora, eso es para un cristiano. Bueno, y es una, ¿cómo les puedo decir? Una sabiduría espiritual. A ver, yo tenía un versículo acá. Entonces, ¿para qué Dios quiere que usted sea lleno del conocimiento de su voluntad a través de la iluminación? Dice verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para poder andar como es digno de Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocer su voluntad, ¿o no? ¿Cómo vamos a andar como Dios quiere si no conocemos la palabra? O sea, no solamente debemos saber, sino tenemos que hacer. En consecuencia, nuestra misión acá en la tierra es cumplir la voluntad de Dios para glorificar su nombre. Y dice acá, mira, es bien interesante: agradándolo en todo. Debemos tener como propósito en nuestra vida agradar a Dios en todo. Entonces aquí hay un pensamiento que hay que cambiar. Para un cristiano,
La pregunta no es ¿qué quiero yo?, sino ¿qué quiere Dios? No decido hacer o no algo porque a mí me gusta o no me gusta, sino porque a Dios le gusta o no le gusta. Eso es bien difícil, porque siempre estamos orando por las cosas que nosotros queremos y que a nosotros nos gustan. ¿Sí o no? O Dios solo... Nomás ya estaba medio... Nosotros nunca deberíamos hacer nada que pueda reposar a Dios. Después dice, llevando fruto. ¿Qué fruto es? Como ustedes saben, su fruto no es que traigan gente a la iglesia, eso no es fruto. Porque el Espíritu Santo los usa o los trae a ustedes. Así que no hay que vanagloriarnos, como se vanaglorian en otras iglesias, diciendo, yo soy un gran líder porque traigo mucha gente a la iglesia. Eso no es fruto. El fruto son buenas obras, las cuales nosotros hacemos, y ahora vamos a hacer la de fin de año. Ahora Percy les va a hablar un poco de eso, ayudando a la gente que lo necesita. ¿El fruto de qué? De predicar el Evangelio. ¿El fruto de qué? Del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿El fruto de qué? El fruto de una vida realmente santa. Ahora, esa palabrita es bien especial. La palabra santa no significa que usted sea perfecto, porque la palabra perfecto en la Biblia significa maduro espiritualmente. Dios quiere que vayamos madurando espiritualmente. No quiere que nos quedemos como al principio. No quiere que digamos cosas como lo que dicen a veces los esposos: te amo como desde la primera vez que te vi. ¿Has escuchado eso? Entonces no aprendió a amar. Se supone que tú tienes que amar a tu pareja muchísimo más de la primera vez que la viste, porque el amor tiene que ir creciendo. Entonces, esos son los frutos que está hablando acá. ¿Para qué? Para crecer, dice, en el conocimiento de Dios. O sea, todas estas peticiones están relacionadas, son como una escalera. Mire cómo va a ser. Primero, entendemos la voluntad de Dios. ¿Ya? Estudio la palabra, entiendo la voluntad de Dios, y esta produce en mí una vida digna en el Señor, porque empiezo a comportarme de acuerdo a la palabra. Y eso me prepara y me capacita para agradar a Dios. Y cuando ya agrado a Dios, entonces es la manera en que yo puedo dar fruto para toda buena obra y glorifico a Dios. Y el proceso empieza de nuevo. Y el proceso empieza de nuevo. ¿Se entiende? Entiendo la voluntad de Dios, empiezo a andar, eso produce en mí una vida digna en el Señor, me prepara y me capacita para agradarlo, y de esa manera puedo llevar fruto para la gloria de Dios. Y eso es importante. El fruto no es para tu gloria, pues. Ayer conversábamos de eso también. No es que yo me pare acá y me alucine un gran predicador y que te emocione, nada. Eso no funciona así. Cuando usted comience a crecer espiritualmente, ¿sabe qué va a pasar? Cada día se va a volver más humilde, porque se va a sentir más lejos de Dios, en el sentido de que tu sabiduría es tan pequeña comparada con Él. Entonces, para que usted siga creciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Tiene que seguir estudiando la palabra. Si no, no va a pasar nada. Acá dice después el 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando uno lee esto, se acuerda de cuando Pedro decía, o sea, que a veces Pablo escribe cosas más difíciles de entender, porque uno lee y no entiende nada, pero se fortalece. O sea,
sobre todo esa palabrita longanimidad es muy rara, ¿no? Todo esto que usted acá ve ya es el fruto del proceso anterior. Hay un poder, que es la gracia de Dios, que nos va a fortalecer a nosotros. Cuando yo me pregunto, ¿no?, ¿cómo es posible que yo haya podido cambiar tanto sin haberlo hecho en mis fuerzas? Porque no lo hice en mis fuerzas. Es porque el poder de Dios actúa en mí de manera natural. Muchos religiosos tienen un concepto muy superficial de este poder. Dan énfasis a las manifestaciones externas, cuando en realidad nosotros los cristianos lo que tenemos que ver es la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestro hombre interior. De eso ya lo hemos hablado varias veces. Se trata de ese proceso paulatino en que Dios nos va transformando, poquito a poco. ¿Y para qué nos transforma? Para que se comiencen a transformar, notar los frutos del Espíritu Santo. Pero aquí habla de dos, dice toda paciencia. Toda paciencia. Es interesante que diga, no diga solo paciencia, sino diga toda paciencia. ¿Qué significa la paciencia? La paciencia significa la capacidad de soportar todo problema. No quiere decir que no sintamos el peso del problema ni las aflicciones de la vida, pero sí quiere decir que no nos dejamos vencer por ellos. No destruye nuestro ánimo ni nuestra fe. ¿Okay? O sea, la paciencia se va a reflejar en nuestra reacción ante acontecimientos difíciles o muy difíciles en la vida. En realidad, lo que habla acá es que nosotros tenemos que perseverar, porque cuando usted lee el libro de Santiago dice que nosotros vamos a pasar por diversas pruebas. Yo cuando leí dije, uy, que ya fuimos. Entonces Dios me ha ido probando en cada área de mi vida. Y cuando salgo de un área, entro a otra y después me vuelve a regresar a la misma área. Ahora estoy pasando como 3, 4 pruebas a la vez. Antes estaba en 1, 2, estaba light todavía. Pero ahora ya está un poquito más, las cosas se han puesto un poquito más fuertes, pero bueno, adelante nomás. Entonces, si yo no estoy lleno de la palabra, ¿cómo viviría? Preocupado, ansioso, temeroso. Pero yo sé que Dios tiene un propósito para todo eso. Lo que a mí me parece malo ahorita, desde mi punto de vista natural, Dios lo va a convertir en algo bueno en el futuro, que me va a ser de provecho para mí. Y eso solamente lo ve, uno lo ve en el tiempo. Cuando Él dice toda paciencia, se necesita una paciencia plena. Esa es una actitud muy especial. Ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí está hablando. Entonces, cuando usted crece en el conocimiento de Dios y comienza a andar de manera digna, ¿no?, agradándolo en todo, llevando fruto en buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, hay una fortaleza que viene del poder de Dios mismo, que primero te da perseverancia, te da fortaleza para aguantar. Si no seguimos eso, si usted es un cristiano que no estudia la Biblia, no va a tener esta fortaleza. Por eso vemos en otras iglesias que cuando vienen las pruebas, la mayoría de la gente se va. Pero acá hay una palabrita que, aparte de la paciencia, de la prueba, se llama longanimidad. ¿Quién habrá inventado esa palabra, no? Mientras la paciencia es una referencia a las circunstancias y situaciones difíciles, a mí me gusta. Esta es un fruto que nos va a permitir nuestra reacción contra personas ofensivas.
¿Por qué será que Pablo pone estos dos frutos de él? Esa es la capacidad de perdonar, de no pagar mal por mal. No vamos a responder con enojo ni irritación cuando las personas necias, ingratas, aparentemente sin esperanza de cambiar sus actitudes negativas, nos ataquen. ¿Podremos? ¿A usted le gustaría tener ese fruto? Es una promesa. ¿Ha entendido esa parte, no? La paciencia es resistir las circunstancias difíciles. De eso ya ustedes ya saben, las pruebas. Pero la longanimidad es cuando tú tienes que soportar a la persona difícil, a la persona que te traiciona, a la persona que te humilla, a la persona que te ofende. Y de esas Dios va a usar bastante para probar tu... Y puede ser a veces en tu propia familia. Son atributos de Dios, es un atributo de Dios. Yo creo que Dios también nos aguantó así al principio cuando éramos sus enemigos. ¿Cuántas cosas hablamos mal de él? Vamos al verso 2. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es algo que usted tiene que saber. Ser cristiano no es ser una persona triste. ¿Ok? Hay mucha gente que no cree que soy cristiano porque siempre paro alegre. La gente del mundo cree que el cristiano es una persona que siempre anda, no sé, contrita, caminando, así todo como si va. Pero la mayoría de los cristianos que yo conozco de verdad son alegres. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué somos felices? Porque cada vez que usted se va fortaleciendo y va conociendo más de Dios, es fortalecido en su interior. Recuerde que el gozo no depende ni de las circunstancias, ni de la situación. Es algo interno, es otro fruto del Espíritu Santo. Acá hay 3 frutos que van a ser consecuencia de esa escalera. ¿Qué dice acá? Dando gracias al Padre. En realidad, ser agradecido no es ¿cómo les puedo decir? Una virtud del ser humano, ¿no? La verdadera gratitud solamente va a venir cuando tú reconozcas que tú no eres digno de nada. Cuando yo me pongo a pensar por qué Dios fue tan bueno conmigo, realmente vivo agradecido. Por eso mis oraciones siempre empiezan, y las tuyas deben empezar, es dándole gracias a Dios. ¿Ok? Eso no me olvido. Primeramente por la salvación, la vida eterna. Usted quiere estar en el cielo. ¿Cómo será? Yo estoy, pero como, o sea, no quiero irme ahorita, ¿no? Pero eso no depende de mí. Pero es como que me da curiosidad, siento curiosidad. ¿Cómo seré? ¿Qué haré? ¿Cómo viviré? ¿Qué comeré? ¿Trabajaré? ¿Estará Sansón por ahí? ¿La veré a Cintia? ¿Qué pasará cuando me encuentre con Cintia en el cielo? Seguro estarán andando con Abraham, porque ya sé que así me cochinea, yo no voy a andar. Entonces tenemos acá como resumen que tenemos que Pablo ora. ¿Por qué? ¿Y por qué deberíamos orar nosotros por nosotros y por la iglesia y por nosotros mismos? Primero, que nosotros, dice acá, seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Ok?
Y cuando seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ahí recién vamos a poder andar como es digno. ¿Por qué? Porque como vamos a estar llenos de los pensamientos de Dios y tú eres lo que piensas, ¿sí o no? Eso ya lo hemos estudiado. Me lleno del conocimiento, ando como es digno y de esa manera, al andar como es digno, ya empiezo a agradar a Dios. ¿Ok? Y cuando empiezo a agradar a Dios, empiezo a llevar fruto. Al conocer más a Dios, somos fortalecidos. Y al ser fortalecidos comienza a verse en nosotros el fruto de la paciencia, de la longanimidad, del gozo y de la gratitud. Así se estudia esto. No son palabras sueltas. Lo que pasa es que hay que estar metido horas mirando esta escalera. Es como un proceso. Le voy a repetir porque es interesante. Yo me lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Práctica. Estudio la Biblia. Voy mirando qué es lo que quiere Dios, qué es lo que tiene Dios para mí en la tierra, qué es lo que tiene Dios para mí en el futuro, cómo debo reaccionar ante los problemas, cómo debo comportarme con mi esposa, cómo debo comportarme con mis hijos, cómo debo comportarme con la gente que no es cristiana. Me voy llenando de la voluntad de Dios. A veces la gente está buscando la voluntad de Dios fuera de la Biblia. No, la voluntad de Dios para mí está acá. Yo era uno de esos cuando recién me convertí. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Seré esto? ¿Seré el otro? ¿Por qué? Porque no me habían dicho que la voluntad de Dios estaba en la palabra. Una vez que conozco la voluntad de Dios, es la única manera que yo podría andar como es digno, ¿no?, del Señor. ¿Por qué? Porque todas mis reacciones ya van a estar de acuerdo a lo que Dios ha puesto en mi cerebro, porque tu reacción actual es de acuerdo a lo que tú tienes en tu mente, a los argumentos. Si tú reaccionas de tal manera es porque así es tu patrón de pensamiento. Por eso la Biblia habla de la renovación de la mente. En Romanos 12:2, que no lo veía. Y cuando yo puedo andar como es digno de Dios, recién puedo agradarlo en todo. Y ahí es cuando empiezo a llevar fruto verdadero, no el fruto bamba. Porque hay un fruto bamba también. Y de esa manera comienzo a conocer más a Dios. Viene una fortaleza especial y comienzan a manifestarse los frutos del Espíritu Santo, que Él lo resume en 4 en realidad: fruto, paciencia, longanimidad, gozo y gratitud. ¿Qué dice primera de Pedro 2:9? Este versículo es: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Son símiles del Antiguo Testamento. Linaje escogido, porque somos escogidos hacia dedo, no, somos linajes escogidos porque hemos sido redimidos. Somos real sacerdocio porque todos nosotros somos sacerdotes frente a Dios. Y nación santa nos dice porque nosotros no le hemos dado la espalda a Dios como sí lo han hecho en este tiempo los judíos. Por eso somos la nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Cristo, ¿no? Para que anunciemos las virtudes, o sea, la voluntad de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No sé, ustedes ya lo saben. Vamos a terminar con un par de versos, que son versos que yo no los voy a explicar mucho porque ya todos ustedes son duchos en eso. 13. El cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Eso yo no tengo ni que explicarle, pues, ¿cierto? Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos en un mundo espiritualmente oscuro. No entendíamos nada. Cada uno había fabricado su Dios que le convenía y cada uno buscaba sanidad. A mí me da risa, estoy comiendo con unos hermanos, y todas las cosas que habían hecho era para buscar a Dios, yo no sabía. Y los brujos y los guaringas y todas esas cosas, porque estaban en la oscuridad. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esas cosas? Yo he sido minero, pues, y yo he participado en todas las bajadas de la cruz y en todas las procesiones de todos los santos y los niños Jesús, creo que de todos los pueblos de Perú. Pero ¿cómo era? ¿Qué terminaban esas fiestas? ¿O no? Son las fiestas patronales, son las más grandes orgías en el nombre de Dios. Entonces todos sabemos eso, que hemos sido transportados, como lo dijo, de las tinieblas a la luz admirable. Y realmente yo me admiro. ¿Usted no se admira? Porque ninguno de los que está acá, te aseguro que todos ustedes no querían ser cristianos. Cuando les predicaban rechazaban. No. ¿O no? Y ahora están acá. Y después dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso usted ya lo sabe, ¿no? La palabra redención significa que Cristo, usted era esclavo, Cristo pagó un precio por nosotros. Eso es lo que significa la palabra redención. Y la pagó con su sacrificio, la pagó con su sangre, para el perdón de pecados. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Por favor, léalo, anote en su casa los pasos, ¿no? Todos estos pasos. Conocimiento de la voluntad de Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios, porque ¿quién no quiere andar acá como es digno del Señor? ¿Quién no quiere agradar a Dios? Oiga, si te agrada a Dios, tú estás seguro que Dios te va a bendecir muchísimo más de lo que tú pides o imaginas. Porque si tú eres papá acá y tu hijo natural te agrada, ¿tú no lo recompensas? Por ejemplo, esa señorita que ahora es ministra de Economía, 34 años. ¿Cómo estará su papá de orgulloso? Mientras que todos los envidiosos del Facebook la humillan, ni sumar sabrán. A mí me da gusto, no porque sea mujer, sino porque hay jóvenes que se están preocupando por ser, y te aseguro que nos va a sorprender esa niña. Así como ella agradaba a su Padre natural, nosotros deberíamos agradar a Dios, glorificar su nombre con nuestro comportamiento. Ahí vamos a llevar fruto. Porque yo me he dado cuenta de algo. La Biblia dice que nosotros tenemos que presentarnos ante Dios como obreros aprobados, ¿no? Usted cuando quiere pasar de un año a otro año en el colegio, ¿qué hace? Da un examen, da una prueba y pasa, ¿no? Con Dios es igual. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie para orar antes de la Santa Cena. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra y hoy te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido diligentes en el conocimiento de tu voluntad. ¿Por qué? Porque no hemos escudriñado tu palabra. Porque en vez de estar estudiando la palabra, Señor, muchas veces hemos perdido nuestro tiempo inútilmente, Dios. Perdónanos, Dios, si solo le dedicáramos una hora diaria a estudiar de una manera sincera, profunda, ¿cómo no podríamos ya realmente andar como es digno de ti, Señor? ¿Cómo no podríamos ya agradarte en todo, Señor? Ya se verían los frutos del Espíritu Santo en nosotros.
te conoceríamos mejor, pero sobre todo tú nos regalas algo a través de todo esto, nos das fortaleza, Señor, para perseverar hasta el fin. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque nos das la capacidad de discernirla correctamente. Ya no son palabras nomás, ya hoy día hemos aprendido cuál es el proceso y todo empieza por conocer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.